Hola, hola, bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos con nuestra habitual oración. Padre, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra. Guía nuestras mentes, guía nuestras prácticas, tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce, pero que aún así sigue, seguro de que está a salvo, porque su padre le muestra el camino. Muy buenos días para todos. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 11, Dios o el ego, en la sección quinta, la dinámica del ego. 1. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos en calma al hacerlo, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. La dinámica, entre comillas, del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Tranquilamente desvaneceremos juntos este error y después miraremos más allá hacia la verdad. 2. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión, y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, ésta no puede por menos que disiparla. Empieza Jesús diciéndonos que nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, a menos que dejemos de protegerlas y las examinemos. A veces creemos que con decirle al Espíritu Santo, te entrego esto, no sé qué es, será suficiente. Y sí que lo es, pero el examinar nosotros junto con el Espíritu Santo de frente esa ilusión, ver de frente ese miedo y darnos cuenta que no es real, hace que nos deshagamos junto con el Espíritu Santo por completo de esa ilusión. Esa introspección con el Espíritu Santo, ese llegar a la causa, como le llamamos en la psicoterapia.
ese llegar a la causa, reconocer que debí haber tomado una decisión equivocada, pero que al ser este un sueño, esa decisión equivocada no puede tener efectos reales, aun cuando yo parezca que estoy experimentando algo peligroso, algo malo. El llegar a esa causa con el Espíritu Santo y aceptar la expiación, el deshacimiento de todas esas ideas de error, hace que se erradique por completo. Hace que me dé cuenta que tal error nunca ocurrió. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. ¿Por qué? Porque son ilusiones. Así que si no es real, no es de Dios. Si no es de Dios, no puede tener efecto alguno sobre su Hijo, a quien Dios ama. Por lo tanto, nos dice Jesús que estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de esa luz que va a desvanecer todas esas ideas de error en las que nosotros creemos ahora. Nosotros dimos realidad, entre comillas, a las ilusiones. Por eso ahora, por nuestra cuenta, nosotros no podemos salir de ellas. Porque para nosotros toda esta fabricación es real, es nuestra propia fabricación, por lo tanto creemos en ella. De tal manera que necesitamos al Espíritu Santo para que sea Él quien restablezca esa cordura, para que sea Él quien me recuerde cuál es mi única verdad, para que sea Él quien me diga que es imposible que el Hijo de Dios pueda sufrir efectos sobre causas inexistentes. Mantengamos la calma al hacerlo, pues lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. Y nos dice que la dinámica del ego, dinámica entre comillas, puesto que no existe, será nuestra lección por algún tiempo. Pasará explicándonos por algún tiempo toda esa maniobra que parece ejecutar el ego a fin de llevarme con su sistema de pensamiento. Y nos pregunta, ¿qué es la curación sino el acto de despejar todo obstáculo hacia el conocimiento? Ya se nos viene explicando que vamos a llegar al conocimiento, que ese último paso lo dará Dios, pero nosotros tenemos que trabajar en pedir la corrección para nuestra percepción errada. Es decir, tenemos que pedir curación, la curación de nuestra mente, porque es nuestra mente la que ahora está albergando ideas de escasez, de enfermedad, ideas de necesidad, de desamor, ideas de soledad, de separación. Por lo tanto, tenemos que pedirle al Espíritu Santo esa curación y examinar todas esas ilusiones a las que hemos querido nosotros dar realidad, examinarlas junto con el Espíritu Santo para que se nos muestre esa causa con minúscula o esa idea de error, esa decisión equivocada que parece que hemos tomado en esta ilusión. Debemos de pedirle al Espíritu Santo la guía para llegar a ese momento, a ese aparente momento en el que juzgué a mi hermano, en el que hice algo que Dios no haría, o bien en el que dejé de hacer algo que Dios sí haría. Ese momento en el que dejé de prestar una ayuda. Ese momento en el que quise recalcar las diferencias entre mi hermano y yo. Ese momento en el que lo etiqueté de injusto, de malo, de ladrón,
porque eso es lo que ahora parece tenerme sumido en la culpa y por eso creo experimentar efectos devastadores. Ahora creo experimentar efectos que no me dan paz, que no me dan tranquilidad. Por eso nos dice, no tengas miedo al examinarlas. Lo que estamos haciendo es caminando hacia la luz, pidiendo curación a nuestra mente, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a darnos cuenta que nada de eso es real, que se deshagan todas esas ideas de error y con eso aceptemos la curación de nuestra mente. Y recordemos que anteriormente nos decía en otras lecturas, una vez que aceptas la curación, das esa curación. ¿Por qué? Porque si ya esas ideas de error no están en mi mente, pues yo ya no voy a verlas reflejadas en nadie, no voy a proyectar error. Por lo tanto, no percibiré nada malo, digamos, de nuestros hermanos. No voy a percibir nada injusto, no voy a percibir al traidor, al tóxico, no voy a percibir a los malos que percibo ahora, porque ya esas ideas de traición, de toxicidad, de maldad se habrán sanado en mi mente, por lo tanto ya no podré proyectarlas. Y nos explica, no tengas miedo, no tengamos miedo de examinar todas esas ilusiones. Nos pide que dejemos de protegerlas y empecemos a examinarlas. No tengas miedo. Por lo tanto, lo que estarás viendo es la fuente del miedo. Lo que voy a estar viendo en las ilusiones es la fuente del miedo. Así que me dice, no tengas miedo de ver eso. ¿Por qué? Porque voy a ver la fuente y esa fuente con minúscula la habré identificado, la entregaré al Espíritu Santo y Él se deshará por completo de todas esas ideas de error. No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estarás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte nunca ha ocurrido. Si algo no es real, no es de Dios. Por lo tanto, no puede afectar en modo alguno al Hijo de Dios. Si la realidad se reconoce por la extensión, lo que no conduce a ninguna parte, pues no puede ser real. Ahí vamos entonces a dejar de proteger esas ilusiones. Y nos podemos preguntar, ¿cómo protejo una ilusión? Protejo una ilusión creyendo que estoy carente, creyendo en ese diagnóstico médico que tengo en mis manos, creyendo en esa soledad tan absoluta en la que creo estar ahora, viéndome separado y distante de mis hijos, de mi familia, de mi pareja, etc. Creyendo en eso, estoy protegiendo la ilusión. Por lo tanto, estoy apoyando la dinámica del ego. Y nos dice Jesús, no tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, va a desvanecer cualquier confusión, cualquier idea de error, va a disipar esa oscuridad. Esto significa que bajo la dirección del Espíritu Santo, yo sí o sí veré eso de otra manera. Veré esa situación de otra manera. Veré esa enfermedad diagnosticada de otra manera. Así que me está diciendo, primero, que todos los efectos se van a desvanecer si yo les quito realidad. Me lo está diciendo Jesús. Por lo tanto, pediré esa corrección. Muéstrame, Espíritu Santo, como tú lo ves. Esto no es real. Esto no es de Dios.
Dios no pudo crear una enfermedad, por lo tanto no es real. Si Dios no lo creó, no tiene por qué afectarme. Y segundo, conocer que lo que no tiene efectos no existe. Si no hay causa porque no existe, no puede haber tal efecto. Si esa causa con minúscula es imaginaria, está ahí guardada en mi memoria, solapada en ese subconsciente, pero yo me lo imaginé porque aquí todo lo imaginado, este es un sueño, no existe. Entonces, ¿cómo podría tener efectos sobre mí? ¿Cómo podría tener efectos sobre el Santo Hijo de Dios? Si está teniendo aparentes efectos, significa que yo quise hacerlo real. Por lo tanto, necesito esa corrección del Espíritu Santo, que es quien me recuerda que nada de lo que veo aquí es real. Que me recuerda que no hubo tal error, que esa decisión equivocada se puede revocar por completo. Párrafo 3. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, entre comillas, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. La expresión dinámica del ego no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo significado. Dinámica, entre comillas, implica el poder hacer algo y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego por eso que crees. No obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Dios no tiene poder de hacer nada. Nos aclara esta palabra dinámica. Dinámica implica poder hacer algo, pero el ego es nuestra invención, forma parte del sueño, es ese falso Dios que me inventé para mí. Al igual que todas mis fabricaciones, es una ilusión, o sea, no es real. El ego no tiene poder de hacer nada. Por lo tanto, debo recordar siempre y en todo momento que todo poder es de Dios. Que lo que no procede de Dios no tiene el poder de hacer nada. 4. Cuando observamos el ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía desde un principio, pues su propósito es estar separado y ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Así que el ego me podrá vender ideas de tú puedes, ¿para qué necesitas a Dios? Y renegará ante ese reconocer que soy uno con Dios. Por lo tanto, tengo que empezar por quitarle al ego toda esa realidad, entre comillas, que he querido darle, porque es una ilusión más. Por lo tanto, está desprovisto de toda realidad. Reconozco que su objetivo es ser autónomo. Fue el Dios con minúscula que yo me quise inventar para que me dirigiera.
para que me castigara, porque lo fabriqué pensando en un Dios que estaba enojado. Entre todas mis ideas de error, estaba yo creyendo que Dios estaba bien enfadado conmigo por haber usurpado su poder creador. Y desde esa confusión, desde esa idea de error, fabriqué el Dios de la culpa. Fabriqué el Dios del castigo. Fabriqué el Dios que iba a ser el justiciero aquí, en esta ilusión que también me inventé. Porque como hijo de Dios, nada puede afectarme. Como hijo de Dios, nada puede hacerme daño. Pero como yo quería crear un Dios y no podía crear al Padre porque se hubiese colapsado la creación, por lo cual el Padre me dijo que eso no se podía hacer, pues yo quise entonces fabricarme o crear falsamente un Dios con minúscula. Y ese Dios reclama la autonomía. Ese Dios reclama su poder. El ego quiere ser autónomo. Pero debemos entonces recordar que todo poder es de Dios. Que lo que no es de Dios no tiene capacidad de hacer nada. Ya sabemos que el objetivo del ego es ser autónomo. Él quiere ser mi Dios predilecto. Y está ahí porque yo le fabriqué. Pero podemos empezar a silenciar el ego. ¿Cómo? Silenciando nuestra mente y pidiéndole guía al Espíritu Santo para escuchar entonces la voz del Espíritu Santo en vez de la voz del ego, que me vende ideas de que soy autosuficiente, de que estoy separado, de que soy independiente, y con todas esas ideas que me vende, me hace creer que soy autosuficiente, que estoy separado de todo, que tengo que ver cómo me las arreglo yo para salir de esta enfermedad, que tengo que ir a buscar la cura a la India, donde va a haber allá alguien muy espiritual que va a decirme cómo tengo que meditar para salvarme. Y me ofrecerá una serie interminable de aparentes salidas a esa idea de error, con tal de que yo me vea separado, con tal de que yo no reconozca que todo error ya ha sido resuelto porque sigo siendo uno con mi Padre, porque nunca hubo separación, porque sigo siendo tal como Dios me creó. Con que yo reconozca que no soy independiente, que soy una terminal de la mente de Dios. Estoy unido a la mente de Dios. Con que yo reconozca que no soy autosuficiente, porque ni siquiera me conozco a mí mismo. Creo que soy un cuerpo, pero soy un espíritu eterno. Desde esa creencia de que soy un cuerpo, buscaré las salidas, buscaré las soluciones mágicas respecto a la idea de cuerpo que creo ser, cuando en realidad lo que yo necesito es que se sane mi mente. ¿Y quién podría sanar mi mente si no sabe quién soy? Es imposible que el ego pueda sanar mi mente porque el ego cree que soy un cuerpo y que además el cuerpo es su arma perfecta para obtener lo que quiere, para hacer lo que quiere, para lograr ese poderío, entre comillas, para verse en toda esa grandiosidad en la que se quiere ver. Necesitamos corrección en nuestra mente y no estamos capacitados para autocorregirnos. 5. Toda idea
tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de dicha idea. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central, y la manera de cancelar sus efectos es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad. Pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una porque la extensión con mayúscula de su voluntad no puede ser diferente de ella. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios que tú compartes con él. ¿Cómo iba a ser eso un conflicto real? El conflicto está entre todos esos deseos vanos del ego, en donde el ego me dice que busque, que logre, que yo puedo, que soy capaz, que estoy empoderado, que soy autosuficiente. Y la voluntad de Dios, que es mi misma voluntad. Ahí hay un conflicto. Porque mi voluntad, que es una con la de Dios, me hace reconocerme como uno con la totalidad. Esa es la voluntad del Padre. El Padre no dispuso estar solo, se nos ha dicho ya. Y nuestra voluntad es una con Dios. El Padre dispuso ser uno con su Hijo siempre. La promesa de Dios, te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Entonces, ¿cómo podría yo ahora creer que estaría mejor separándome de un hijo de Dios, de algún aspecto de la mente que en esta ilusión representa un hijo de Dios? Ahí estaría yo ejerciendo una voluntad distinta a la de Dios, por lo tanto, no podría estar en paz. Si mi voluntad y la de Dios son una y la misma, y la voluntad de Dios es extenderse por gozo, reconocerse como uno con su Hijo, con la totalidad, ¿cómo podría yo estar entonces aquí haciendo algo diferente y obtener la paz como resultado de ello? Sería algo imposible. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado de lo que dicha idea es, lo que conocemos como causa y efecto. La voluntad de Dios es extenderse. Nosotros somos la extensión del Padre. Su voluntad es una, porque la extensión, nosotros, de su voluntad no puede ser diferente de Dios. Somos uno con el Padre. El verdadero conflicto que experimentas, estar enfermo, sentirnos carentes, creer que estamos solos o en desamor, por lo tanto, es entre los deseos del ego y la voluntad que compartimos con Dios. Párrafo 6. Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de él. No le adscribas la arrogancia del ego a aquel con mayúscula, cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él? La creencia en la autonomía del ego
te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios. La ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo, pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. 7. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacerlo, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú, porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Tuya es la independencia de la creación. El ser uno con Dios nos hace completamente libres. El ser uno con el Padre nos da todos los dones del Padre. La fortaleza de Dios nos provee de gracia, de gozo. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Y cuando decimos imagen y semejanza, nos referimos a igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones al Padre. Así que esa función creadora que tenemos proviene del Padre. Somos co-creadores con Dios. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, se volvió tan dependiente de ti como tú de Él. Estoy en Dios tal como Dios está en mí. Nuevamente recordamos esa promesa de amor. Te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Y a eso el Hijo de Dios contestó, sí, Padre, aunque ahora no lo recordemos porque estamos en un sueño de separación. Dios nos ha incluido en su autonomía con mayúscula. Gozamos de su poder. Pero nuestra creencia en la autonomía con minúscula del ego, pues es lo que nos está costando ahora el reconocer quiénes somos realmente. Porque el ego no le gusta depender. ¿Cómo vas a depender de Dios? Y si Dios no quiere, ¿cómo vas a depender de este fulano? Y si hace algo que no te gusta, y si termina dejándote y ya te hiciste dependiente, y nos vende entonces la idea de independencia total. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios. Ese deseo mío, porque es algo natural, es algo que está en cada uno de nosotros. Ese deseo nuestro de retornar al Padre, de recordar a Dios, el ego lo ha tergiversado, haciéndonos creer que tenemos que ser autónomos con minúscula en esta ilusión. Que por qué vamos a ser dependientes, que esa dependencia nos minimiza, que es mejor ser dependientes, autosuficientes, empoderados, no depender de nadie. Esas son las ideas que nos vende el ego. Nos vende esas ideas con respecto a todo en esta ilusión. Y de igual manera, pues ha tergiversado esa dependencia natural que tenemos del Padre, porque somos uno con Él.
porque estamos en su mente, porque ocupamos un lugar en su mente que nadie más podría ocupar. Tenemos un lugar único como el Hijo de Dios en la mente de nuestro Padre. Eso es depender completamente de Dios. Pero el ego no quiere que recordemos eso. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene poder de hacerlo, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. Pero el ego está completamente confundido con respecto a la realidad. El ego cree que soy un cuerpo y que ese cuerpo que cree que soy, pues es su herramienta, su arma, su morada. Y no es así. Es por eso que el ego está mucho más alerta que nosotros. Nos lo dice textualmente Jesús. Está mucho más alerta de lo que nosotros estamos, porque él está seguro de su propósito. Seguro de que ese cuerpo en el que creo estar ahora es su hogar, su herramienta, su arma, su medio para lograr, su medio para demostrar independencia, para demostrar autosuficiencia, para demostrar grandiosidad. El ego está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces tu propósito. Yo todavía parece que no sé qué es lo que quiero aquí. Yo aquí parece que no sé si lo que quiero es graduarme, obtener mi título, hacer mi casa más grande o tener paz y escuchar al Espíritu Santo para recordar a Dios. Parece que no me he decidido todavía qué es lo que quiero. 8. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Pues si el ego pudiera producir miedo, ello menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esa creencia, no le escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de poder? 9. El ego puede permitir, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado e incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? Y le seguirías escuchando si reconocieras que eso es lo que está haciendo. Tenemos que empezar a reconocer que el ego no quiere que nos demos cuenta que tenemos miedo. Si nosotros nos diésemos cuenta que el ego nos produce tanto miedo, pues ya lo habríamos abandonado. Ya lo habríamos silenciado por completo. Por lo tanto, el ego nos hace sentir miedo, pero por otra parte nos da esa idea de grandiosidad. Tú puedes, tú lo vas a lograr. Tú eres el empoderado, el triunfador, el luchador, el que más se sacrifica. Si el ego pudiera producir miedo, ello menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento es que le seas leal, que él puede darte poder. Así que ante todas esas
cosas que parece que vemos como la incredulidad, ser frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado, lo que hay detrás es miedo. Cada vez que estoy comportándome de esa manera, lo que hay detrás es miedo. Cada vez que digo que no me importa, lo que hay detrás es miedo. Da igual si parece que estoy en una situación en la que me veo desesperado, triste, o si me veo en esa situación frívolo o distante, lo que hay detrás siempre es miedo. Solo que el ego le llama de diferentes maneras para que yo no identifique todo eso como miedo y no decida deshacerme de él de una vez por todas. Es por eso que minimiza el miedo, pero no se deshace del miedo. Trata de que se vea pequeño, haciéndome creer que soy grandioso, que soy genial, que soy el más inteligente. Pero la idea de miedo se mantiene ahí. De una u otra forma se va mostrando aparentemente distinta o con conceptos ligeramente distintos, pero es siempre miedo. 10. La más seria amenaza para el ego, pues, es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste o independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto, pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo del miedo que ello supone una vez que lo reconocieras. Pero ese es su costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasando por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad, porque te habrás negado a ti mismo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llamamiento, pues, te has vuelto temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. Así que el ego entonces me vende ideas de miedo siempre disfrazadas de otros términos. Hace que me crea altanero, incrédulo, frívolo, desesperado, distante, superficial, pero hay miedo. El sueño de autonomía del ego se estremece hasta la raíz cuando yo cobro conciencia, cuando yo me doy cuenta de que todo eso que parece separarme de Dios es miedo. Eso el ego no lo puede tolerar. Por eso es que viste todas esas ideas de miedo que me ofrece de diferentes formas. Ya las citaba anteriormente como altanero, incrédulo, frívolo, distante, etc. Yo podré verme de cualquiera de esas formas, porque si llegara yo a reconocer que todo eso que parece separarme de Dios es miedo, eso es una amenaza para el ego. Si pasas por alto el amor, estás pasando por alto a ti mismo. Y no podrás sino tener miedo de la realidad, porque te habrás negado a ti mismo. Nuevamente, recordemos la promesa de Dios. El amor es algo natural en su Hijo. Es una característica. La unión es una característica de su Hijo. Somos una extensión del Padre. Estamos unidos a Él. 11. Si el objetivo de autonomía del ego se pudiera lograr, el propósito de Dios podría ser truncado. Y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr,
pero el propósito de Dios no. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. 12. Dios depende de ti tanto como tú dependes de Él, porque su autonomía con mayúscula incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo tu función tal como es verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad, pero te ha sido dado reconocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Reconoce únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo y se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas, pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor. Y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios lo protege completamente puede producir miedo. Nos dice Jesús que solamente aprendiendo lo que es el miedo, nosotros por fin vamos a aprender a distinguir lo que es falso de lo que es verdadero. Por eso empezaba esta lectura diciéndonos que examinemos esas ilusiones en lugar de protegerlas. Yo podría creerme realmente que estoy bien y actuar como altanero, incrédulo o frívolo. Pero si yo me detengo a pedir guía, a pedirle ayuda al Espíritu Santo para ver las cosas de otra manera, voy a reconocer que detrás de todo eso lo que hay son ideas de miedo. Así, solamente aprendiendo lo que es el miedo, voy a aprender a distinguir lo falso de lo verdadero. Así que ante cada ilusión que sé que son falsas, pues no perdería más tiempo en ellas. Sencillamente le pediría corrección al Espíritu Santo. Muéstrame esto como tú lo ves. Este dictamen médico que tengo en mis manos no puede ser real porque no es de Dios. Muéstrame, Espíritu Santo, lo que tú ves en mí. No quiero ver un cuerpo que duele, no quiero ver un cuerpo enfermo. Este estado de cuenta del banco no es real, Espíritu Santo, porque no es de Dios. Muéstrame lo que tú ves. Recuérdame que soy abundante, que soy el santo Hijo de Dios todo abarcador, que soy el dueño de la totalidad misma junto con mi Padre. Para las enseñanzas del ego, pues nada de eso puede ser cierto. ¿Cómo va a sacarte Dios de una enfermedad que ya tienes un diagnóstico médico? ¿Cómo se va a equivocar la ciencia? El ego tratará de reforzar sus ideas para que yo siga creyendo entonces que sí, que me voy a ir a buscar a un chamán en Perú para que me saque de esta enfermedad que tengo. Mientras que el Espíritu Santo únicamente me va a decir quién soy. Me va a decir que nada de eso es real y ofrecerá la corrección a mi mente. Y veré esa corrección en lo que parece ser mi cuerpo, mi entorno, mis situaciones, etc. Porque si ya no está en mi mente, significa que ya no la estoy proyectando más. No tengo por qué proyectarla si ya esa fuente ha erradicado esa idea de error.
Ya esa fuente radicó la idea de error. ¿Por qué seguiría proyectándolo en el cuerpo, en una situación, en otra parte? El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad. El ego cree que graduarse es felicidad. El ego cree que gozar de una salud aceptable, pues es felicidad. Y nosotros diligentemente hemos seguido al ego. Hemos creído en él. Y nosotros todavía creemos que una píldora nos va a aliviar un dolor de cabeza. Y nosotros todavía creemos que tener 3 trabajos hará que tengamos una mejor situación económica. Porque seguimos comprándole todas esas ideas de error al ego. Por eso nos dice, tú que tan diligentemente le has perseguido a lo que no te ha aportado nada más que miedo. Así que me ofrece la idea de tener 3 trabajos para ganar un poco más de dinero, pero haciendo eso, me vende la idea de que me estoy sobreesforzando y que ese cuerpo pues no va a aguantar mucho tiempo más, de que quizás me enferme, de que me dará un ataque de estrés y seguiré guardando ideas de miedo. Ante esa idea de miedo, pues me venderá también la idea de que pues sí, puede que me enferme, pero es que el dinero es necesario. Y me venderá la ilusión de que soy el trabajador, el empoderado, de que puedo salir con eso, o de que soy el sacrificado, que tengo que hacerlo por mi familia, por el futuro de mis hijos, etcétera. Disfrazando todas esas ideas de miedo. El ego no quiere que yo me dé cuenta que lo que hay detrás de todas esas ideas es miedo. De reconocer esto, no lo aceptarías, pues solo un loco querría elegir el miedo en lugar del amor, y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. 13. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por el medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Y aquí se está refiriendo a aceptar la verdad, la realidad, no a aceptar el error, por supuesto. Repito, el ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que haber ataque. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esa creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas sin ninguna relación significativa entre sí y desprovistas, por lo tanto, de todo significado. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos, pues si la separación es la salvación para él, la armonía es una amenaza. El ego analiza la situación y en base a ese análisis me ofrece múltiples soluciones, entre comillas. Ya tienes un diagnóstico médico, te diagnosticaron un cáncer, pues entonces puedes cambiar tu alimentación o puedes irte a buscar un chamán que te dé medicinas naturales o bien aplicarte radioterapia o te vas a dejar morir.
entre otra cantidad de opciones que el ego me ofrece. El ego analiza, y analizar significa fragmentar o separar. Dar por hecho ese error. Sí, estás enfermo. Ahora hay que ver cómo se sale de esto, si es que puede salir. Tratando de darme una dosis mínima de esa grandiosidad del ego para que yo no sienta entonces que estoy ahí solo. Pero me dice que el Espíritu Santo acepta la verdad. Ahí, ante esa misma idea de la enfermedad, si yo le pido al Espíritu Santo, ayúdame a ver esto, ve esto tú por mí. Yo no lo entiendo, tengo un diagnóstico médico y me siento mal. Ayúdame a ver esto por mí, Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ayudará a llegar a esa idea de error, a examinar esa ilusión, a llegar a esa causa ilusoria de mi error. Y me hará reconocer que todo es una ilusión, que no soy un cuerpo, que no hay tal idea de error, que soy inocente, que soy el santo Hijo de Dios, y me sacará de todas esas ideas, de todas esas confusiones, porque acepta únicamente la verdad en mí. Es lo único que conoce. Sabe de todas mis ilusiones de culpa, de todas esas decisiones equivocadas, pero usa esas ilusiones para que yo pueda salir de ellas, para que pueda yo entonces dejar de ver todos los efectos de esa causa que me imaginé. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Yo creo entonces que para no afectar a nadie más con esta enfermedad que yo tengo, me voy a aislar. O por el contrario, creo entonces que con el ego, si ya acepté esta enfermedad, pues ahora me van a ayudar más y económicamente voy a estar mejor, quizás me van a visitar más. Y empiezo a buscarle formas, a armar partes y partes de todo ese rompecabezas y lo armo según el ego me diga que me conviene y por supuesto que yo le acepte. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esta creencia, el ego, obsesionado por la convicción de la separación, porque cree que esa es la salvación, ataca todo lo que percibe, separándolo en partes más pequeñas, en partes desconectadas, y creando él entonces, armando entonces a su antojo todas esas partes con el fin de darme aparentes salidas, con el fin de darme aparentes soluciones. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos. Por lo tanto, yo necesito pedir esa corrección al Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñame cómo me ves. Recuérdame quién soy. No puedo recordar que soy un espíritu eterno en completo estado de gracia, que no soy un cuerpo, por lo tanto no puedo enfermar. Lo he olvidado. Recuérdamelo, Espíritu Santo. Ahí estoy optando por el sistema de pensamiento que me llevará a la paz. 14. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son y no pueden sino ser exactamente lo opuesto a las del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que percibes sean reales y concluye, utilizando su racionamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso entonces es obvio.
Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser verdad. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, entre comillas, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. Y este es: el error es real y la verdad es un error. Ahí, ante esa petición mía de ayuda al Espíritu Santo, ante esa petición mía de reconocer quién soy realmente, de que se me muestre el ser con mayúscula que soy, el ego pues no se quedará con ello. Volverá nuevamente a decirme: ¿y cómo que no eres un cuerpo si mira lo que te está doliendo? ¿Y cómo que no estás carente si mira que no te alcanza ni para el arriendo? Y me venderá una y otra vez esas ideas. Hará que todos esos errores se perciban como reales. Hará entonces que esa idea que ya tengo de la verdad en mí parezca inconsistente. Me presentará los testigos falsos necesarios para que yo vuelva a creer que sí, que me duele tanto, que realmente estoy enfermo, que ni Dios podría sacarme de esto. Y volveré otra vez a creer en el error. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia entonces tiene que ser verdad, teniendo muy presente el error y protegiéndolo para que parezca real. Mira que ya le has pedido al Espíritu Santo que sane tu mente durante 2 meses y todavía sigues renqueando y todavía te sigue doliendo la espalda. Esto seguro que no es cierto. Seguro que no te va a salvar. Seguro que la mente no se puede corregir. Y empezará a darme una y otra vez sus dosis de volver al error. Ese error que yo lo veo tan real, porque lo estoy sintiendo, porque lo estoy experimentando, porque el cuerpo físico está doliendo. Es por eso que anteriormente nos decía que el ego está mucho más atento de lo que nosotros estamos. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito, mientras que tú estás confundido porque no reconoces cuál es tu propósito. Por eso presto oídos a la voz del ego y vuelvo otra vez a creer en la idea del error. Vuelvo a creer otra vez. Vuelvo a apoyarme otra vez en su sistema de pensamiento hasta pensar que el error es real y que la verdad es un error. 15. El ego trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo. Y eso es lo que hace constantemente. Valiéndose del análisis para atacar el significado, el ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que unifica en beneficio propio. Esto se convierte entonces en el universo que él percibe y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su realidad. El ego ensambla todas esas piezas a su antojo para hacerme creer que realmente no tengo salvación. Que cómo podría ser que se me sane la mente si lo que yo quiero que se me sane es el cuerpo. Y buscará entonces todas esas piezas en el rompecabezas y las acomodará de tal manera que para mí, en mi flaqueante decisión por
por elegir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, hace que vuelva a creer entonces en el sistema de pensamiento del ego. Él tiene completamente claro su propósito, mientras que yo no sé lo que quiero. Mientras que yo no me he dado cuenta que lo que quiero es la paz. Mientras que yo no me he dado cuenta que lo que necesito es que se sane mi mente. Que una vez sanada mi mente, el cuerpo sanará. Pero que lo que yo quiero es la corrección total de las ideas de error con respecto a quién soy. Dejar de creer que soy un cuerpo, dejar de creer que soy una forma. 16. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre todos aquellos que están dispuestos a escucharle. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder el ego enseñar verdaderamente cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. No subestimes el poder que la atracción de las demostraciones del ego ejerce sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. Y ahí estamos todos nosotros. Todos nosotros estamos dispuestos a creer que estamos carentes, a creer en ese diagnóstico médico que nos dieron, a creer que estamos en soledad, a creer que nadie nos quiere, a pensar que estaríamos mejor viviendo en otra ciudad, en otro país, con otros vecinos, en una casa más grande. Todos tenemos esa atracción a esas demostraciones que el ego nos hace. Todos estamos dispuestos a escucharle y a creerle. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y da testimonio de que eso que el ego me está mostrando es congruente. Claro, me siento bien mal y ya el ego buscó sus testigos. Un médico que me hiciera un diagnóstico. Un familiar que ahora se compadece de mí y me recuerda que mi bisabuela falleció de lo mismo. Y empiezo a ver testigo tras testigo de lo falso. Y creo en ello. Creo en ello. El ego tiene completamente claro su objetivo, pero yo ni siquiera sé lo que quiero. Ni siquiera sé que quiero mantenerme en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y ahí, ante todos esos testigos falsos que vengan, pido corrección otra vez. Vuelvo a pedir corrección. Muéstrame esto como tú lo ves, Espíritu Santo. Muéstrame esto como tú lo ves. Enséñame, Espíritu Santo, que nada de esto es real, que nada de esto es de Dios. Ayúdame a reconocer que no soy ese cuerpo que sufre, que parece tener necesidades, que creo que tiene gustos o aficiones específicas. Ayúdame a darme cuenta que soy mucho más que eso. Por más testigos que el ego me esté mostrando, Espíritu Santo, no permitas que mi mente disvaríe. No permitas que vuelva a creer en la ilusión. Párrafo 17.
¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su Hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su Hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el Hijo esté, allí está el Padre. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Párrafo 18. Cada hermano con quien te encuentres se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdad. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de su hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz. Y si Cristo habla a través de ti, le oirás. ¿Te gustaría recordar al Padre? ¿Te gustaría recordar a Dios? Acepta a su Hijo y lo recordarás. ¿Quieres recordar al Padre? Acepta a tu hermano. Ahí cuando estás viendo al ladrón, al pedrasta, al presidente de gobierno que se roba los impuestos, pide ver al Cristo. Muéstrame, Espíritu Santo, a este hermano como tú lo ves. No importa si creo que es un desconocido que estoy viendo por las noticias ahora mismo. En vez de emitir un juicio o de apoyar el juicio que parece que la sociedad ya emitió, que no es más que mi propia idea de condena, muéstrame, Espíritu Santo, a este hermano como tú lo ves. Recuérdame, Espíritu Santo, que este hermano es mi pase directo al cielo. Recuérdame, Espíritu Santo, que este hermano es mi ayudante para llegar a Dios, para recordar al Padre. Recuérdame, Espíritu Santo, que tengo una función que desempeñar en el plan de Dios para la salvación. Y esa función es perdonar con la guía del Espíritu Santo. No hay nada que pueda demostrar que el Hijo de Dios es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. No hay un diagnóstico médico que pueda demostrar que el Hijo de Dios es capaz de enfermar. No hay una idea de asesinato, de violación, de robo que pueda decir que el Hijo de Dios es culpable. ¿Cómo podría ser culpable quien es inocente? La inocencia no puede ser parcial. Y el Hijo de Dios sigue siendo tal como Dios lo creó. Lo que ves en su Hijo a través de los ojos del ego es la demostración de que su Hijo no existe, porque a través de los ojos del ego estoy viendo un enfermo, estoy viendo al ladrón, estoy viendo al infiel. Eso es una forma de demostrar que el Hijo de Dios no existe. ¿Cómo me podría enfermar si soy hijo de Dios? Pero el ego quiere entonces que yo crea que soy ese cuerpo,
que no soy ese hijo de Dios perfecto, todo abarcador, santo, completamente libre, inocente. Así que me vende la idea de la enfermedad basada en una idea de culpa. Por lo tanto, entonces, me hace incluso creer que merezco esa enfermedad por ese juicio que hice contra ese hermano en aquel momento, por haber hecho algo indebido, entre comillas, dando realidad a todas esas ideas de error. Es por eso que nos dice una y otra vez durante todo el texto que no podemos por nuestra propia cuenta salir de las ideas de error. En este mismo capítulo, en la sección 1, nos decía: tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo sabe y lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti y Él te lo va a decir. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Nos recuerda una y otra vez que nosotros no sabemos, estamos completamente confundidos con respecto a quiénes somos. Por lo tanto, necesitamos pedirle esa guía al Espíritu Santo. La presencia de Cristo no tiene que demostrar nada y Cristo está en mí, está en ti, está en cada uno de nuestros hermanos. Como me dice este párrafo final, va a depender de cuál sistema de pensamiento esté utilizando yo. Va a depender de cuál sea el guía que yo quiero para ver una situación, para ver a mi hermano, para verme a mí mismo. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo o de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Estoy percibiendo al ladrón, pues entonces, con asesoría del ego, iré a buscar mis pertenencias para ponerlas bajo llave. Pero si estoy pidiendo corrección, no importa si ya desde el ego vi el ladrón, ahí pido corrección. Muéstrame, Espíritu Santo, a este hermano como tú lo ves. Y el Espíritu Santo me recordará que ese es el inocente Hijo de Dios. Y si quiero ir todavía más allá, voy a examinar las ilusiones sin tenerles miedo, sin querer ocultarlas. Espíritu Santo, ayúdame a llegar a la causa del error. ¿Por qué estoy viendo un ladrón? ¿Por qué estoy guardando yo ideas de que alguien puede robarme? ¿En qué momento yo he creído que soy un ladrón o he creído haber arrebatado algo del Hijo de Dios que ahora me está haciendo ver a mí un ladrón? Muéstrame, Espíritu Santo, ayúdame a llegar a ese momento en el que tomé esa decisión equivocada y ayúdame a tomar una nueva decisión en favor de Dios por mi paz. Y con ese perdón, con esa sanación de mi mente que el Espíritu Santo me está ofreciendo, estaré seguro que se erradicará por completo esa idea de error. Por lo tanto, dejaré de percibir ladrones, porque ya no los estoy proyectando, ya esa idea no está más en mi mente. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que crees y quieres que sea verdad. Del sistema que crees y quieres que sea verdad. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte, si es que tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de tu hermano a menos que pues quieras aceptar esos falsos testimonios también para ti. Lo que estoy viendo en mi hermano está en mí. Sería imposible que lo viese si no lo proyecto desde mi propia mente. Entonces, ¿quiero seguir creyendo que ahí está el tóxico? O sea, ¿quiero seguir pensando que yo soy tan tóxica como él? Por supuesto que no, porque lo que quiero es estar en paz. Así que pido esa corrección. Muéstrame, Espíritu Santo, esto como tú lo ves. Muéstrame a mi hermano como tú lo ves. Quiero quitarle esa etiqueta de tóxico. Y si quiero salirme de esa ilusión por completo, pues entonces examino junto con el Espíritu Santo esa ilusión, esa idea de error. ¿Por qué? Porque quiero escaparme de ella por completo. Con la guía del Espíritu Santo sanaremos y no caeremos en esa dinámica del ego, que ya de por sí se nos aclaró que no tiene el poder de hacer nada. Dinámica significa que se tiene el poder de hacer algo.
Pero el ego es una ilusión, es mi fabricación, por lo tanto no tiene el poder de hacer nada. No hay tal causa, por lo tanto, tampoco no hay efecto. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que dicha idea es. Si ya se erradica esa causa con minúscula, esa idea de error, pues entonces tendrá que erradicarse también lo que ahora estoy sufriendo, entre comillas, experimentando, porque al liberarme de esa idea en mi mente, se sanará por completo mi mente y veré esa sanación reflejada en todo. Hemos hecho la lectura del capítulo 11, Dios o el ego, en la sección quinta, la dinámica, entre comillas, del ego. Gracias a todos por su compañía.